Agradecer públicamente al Servicio de Endocrinología y damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Cadena, médico de la Universidad Central del Ecuador, con especialidad en endocrinología clínica de la Universidad Internacional del Ecuador, actual médico tratante de nuestro hospital, quien nos va a compartir acerca del síndrome de ovarios poliquísticos y su tratamiento. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias, buenos días colegas, médicos, residentes posgradistas, asistenciales, señores internos, futuros médicos y amigos que están al último como siempre. Pues les agradezco la presencia que estén ustedes acá y también la invitación que nos han realizado el servicio de docencia para nosotros darles alguna charla. Cuando la doctora Anita, jefe de servicio, pues nos indicó que nos tocaba al servicio realizar una exposición, se nos dio algunos de los temas y precisamente yo había escogido este tema de diagnóstico y tratamiento de síndrome de ovarios poliquísticos porque nosotros consideramos que es una patología muy común, sobre todo en las mujeres en edad fértil, pero asimismo, como es muy bien común, parece que en ocasiones no es tan bien comprendida y por ende también el tratamiento a veces estamos considerando que nos llegan pacientes que no están tratados de la mejor manera. Entonces yo considero que esto es el momento oportuno para con ustedes dejar definido algunas de las cosas que es fundamentales en el diagnóstico y sobre todo también en el tratamiento, que muchas veces hemos visto nosotros que se lo hace en conjunto, tanto vienen pacientes tratados por médicos internistas, vienen los pacientes tratados también por los ginecólogos y desde luego por endocrinología, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito con la definición del síndrome de ovarios poliquísticos. Como ustedes están viendo ahí, es una enfermedad endocrino-metabólica, ¿no? Común en la mujer en edad reproductiva, y que se caracteriza por tres aspectos fundamentales o tres procesos que en ocasiones, como ustedes van a ver posteriormente, son controversiales, ¿no? Pero las características fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta para diagnosticar y tratar a una mujer en edad fértil es que tenga síntomas de hiperandrogenismo, oligoovulación crónica, es decir, alteraciones e irregularidades menstruales, ¿no? Y el tercero, ¿no?, que vamos a ver la controversia que se tiene, es la presencia de ovarios de aspecto poliquístico, ¿no? Entonces, a esta definición también se lo ha asociado últimamente dos aspectos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta en nuestros pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no?, como es la resistencia a la insulina o insulina resistencia y la obesidad. Y parece que empezando con esto es lo que generalmente a veces nosotros tenemos un poquito de confusión en el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, porque muchas veces a la mayoría de mujeres, ¿no es cierto?, que están con sobrepeso y que tienen irregularidades menstruales, enseguida nosotros le estamos catalogando como que tiene un síndrome de ovarios poliquísticos, y muchas veces sin hacer un diagnóstico mucho más profundo o determinando si tiene una verdadera fisiopatología, se está empezando a hacer un tratamiento muchas veces en base a, lógicamente, como tiene obesidad, cambios en el estilo de vida y metformina. Como vamos a ver posteriormente, esto es verdad, se le puede hacer, pero siempre y cuando nosotros hagamos un proceso diagnóstico de exclusión de muchos problemas, sobre todo que pueden producir el hiperandrogenismo, ¿no? El síndrome de ovarios poliquísticos fue descrito en 1935 por dos médicos, ¿no?, que se dedicaban pues a la ginecología, como Stein y Leventhal, ¿no? Y ya en 1990, como habíamos dicho, era tan controversial que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos tuvo que realizar un consenso, ¿no? Y como ustedes ven, lo definió como la presencia de hiperandrogenismo asociado a una ovulación crónica
sin otra causa específica de enfermedad. Es decir, tenemos que nosotros, si vemos que una persona tiene signos y síntomas de hiperandrogenismo, descartar que esta persona tenga problemas o enfermedades o afectaciones de las suprarrenales o hipofisiarias, porque vamos a ver cómo muchas veces estas entidades también pueden dar características similares al síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Y algo fundamental que deseamos aquí, que curse con irregularidades menstruales o excesos de andrógenos. Y aquí viene la controversia, ¿no? Sin considerar el aspecto morfológico de los ovarios. Simplemente teníamos esos dos aspectos, ¿no? Entonces esto produjo mucha, digamos así, controversia, ¿no? Que generalmente como tuvieron que posteriormente la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en una conferencia realizada en Rotterdam en el año 2003, propuso una nueva definición del síndrome de ovarios poliquísticos y sobre todo ellos solicitaron que se incorpore la presencia de morfología de ovarios poliquísticos en la ultrasonografía, ¿no? Entonces se planteó que luego de excluir otras formas de hiperandrogenismo, el síndrome de ovarios poliquísticos podría ser diagnosticado en pacientes que presentan al menos dos de las tres características que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces miren, en base a estas características a los pacientes se les caracterizó en 4 fenotipos, ¿no? De acuerdo a la presencia de hirsutismo, disfunción ovárica y presencia de ovarios poliquísticos. Como ustedes ven, el fenotipo A se caracteriza por presentar las tres características, ¿no? Hirsutismo, disfunción ovárica y ovarios poliquísticos. Pero ojo, miren, hay pacientes que se encasillan dentro del fenotipo B, es decir, que solo tienen hirsutismo y disfunción ovárica, ¿no? Es decir, estos pacientes no tienen ovarios poliquísticos, pero se encasillan dentro del síndrome de ovarios poliquísticos. El fenotipo C, hay pacientes que tienen hirsutismo, no tienen disfunción ovárica, pero tienen ovarios poliquísticos. Y el último fenotipo, que es el fenotipo D, pacientes que no tienen hirsutismo, pero tienen disfunción ovárica y ovarios poliquísticos, ¿no es cierto? Entonces miren esta controversia que se producía y las características, ¿no es cierto?, los fenotipos que tienen los distintos pacientes de acuerdo a estas tres posibilidades. Por eso es que posteriormente van a ver ustedes que la Sociedad de Síndrome de Ovarios Poliquísticos y de Exceso de Andrógenos, creada hace algún tiempo, en el 2006 propuso nuevamente que a los pacientes se les vuelva a tomar en cuenta este criterio del MIC de 1990. Todos estos pacientes, como ya hemos dicho, pueden ser encasillados en cualquiera de estos fenotipos, pero siempre y cuando se excluya desórdenes similares, lo que habíamos dicho en un principio, descartar problemas suprarrenales, hipofisiarios, que también nos pueden dar estas características, ¿no? Entonces, aquí tenemos recientemente en este panel de la Sociedad de Ovarios Poliquísticos volvió a insistir en que se incluyan estos criterios de MIC de 1990, ¿no? Y nos quedamos ahora, miren, con esta, digamos así, esta gráfica en la cual prácticamente tenemos que nosotros tener bien claro los tres criterios para nosotros poder encasillar a un paciente con síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Los criterios de MIC de 1990, ¿no? Los de Rotterdam de 2003 y de la Sociedad de Síndrome de Ovarios Poliquísticos y de Exceso de Andrógenos del 2006. Entonces tenemos que estar bien claros en todos estos criterios para nosotros encasillar a un paciente en el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, muy bien, ¿por qué la sociedad incluyó o pidió que se le encasille a los pacientes, sobre todo con el criterio de NIC de 1990? Porque se realizaron muchos estudios, ¿no es cierto?, y análisis y metaanálisis en el cual incluyeron pacientes, ¿no es cierto?, en edad fértil, que con estos criterios que teníamos del 1990
había una prevalencia del 2 al 6% de los pacientes en edad fértil que sí tenían esa posibilidad de tener síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, se hizo un análisis y como ustedes van a ver, en la mayoría de los metaanálisis con los criterios de NIC, el 6 a 8% de los pacientes encasillados en ellos tienen la característica de un síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, muy bien, como ustedes ven, nosotros hemos hablado un poquito de los criterios que se encasillaron, los últimos hasta el 2006, y ahora recientemente, justo para la exposición de esta charla, hemos estado yo revisando si había alguna actualización, y vemos que la sociedad, ¿no es cierto?, de la sociedad de fertilidad y embriología, tanto europea como australiana y americana, han producido unos nuevos criterios en cuanto al diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Digamos, no criterios, pero sí pautas, tanto para el diagnóstico, para la exclusión y el tratamiento de estos pacientes. Como son más de 30 pautas, al final yo les voy a explicar, voy a darles unas 3 o 4 creo que son fundamentales para nosotros tener claro esta patología, ¿no? Entonces, muy bien, como habíamos dicho, en el síndrome de ovarios poliquísticos nosotros pues tenemos que primerito hacerle en el paciente una buena historia clínica, ¿no? En la historia clínica nosotros tenemos que, sobre todo, interrogar al paciente sobre el uso de drogas, si está utilizando algún cosmético que no esté produciendo irritantes de la piel. Es algo fundamental, como ustedes van a ver posteriormente, y de acuerdo a la definición, la característica de su menstruación, el inicio y la progresión, es decir, la menarquia, ¿no es cierto?, y cada qué tiempo tiene sus periodos, ¿no? También es fundamental en los pacientitos el cambio de peso, ¿no? Porque generalmente hay pacientes que cuando ya empieza la época de la edad reproductiva, empiezan a tener cambios bruscos en el peso, con presencia de acné, con presencia de elevación de las glucosas, y eso es algo fundamental que nos puede estar indicando que la paciente está entrando en esta patología, ¿no? Lógicamente también ustedes van a ver posteriormente, es algo fundamental también el preguntarles si hay familiares con esta patología. Vamos a ver posteriormente cómo tanto la madre y la hermana cuando tienen esta patología también tienen un alto incidencia de esto, y este es un factor predictivo del síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? En cuanto al examen físico, es importante ver el patrón y tipo de cabello. Casi la mayoría de las mujeres, sobre todo cuando están con este tipo de problemas, se preocupan porque ven que hay un aumento en la caída del cabello, ¿no es cierto? Y dicen, doctor, se me cae bastante el cabello, y tienen la idea de que se van a quedar calvas, ¿no es cierto? Y eso es una de las cosas por lo que los pacientes por lo general también acuden al especialista, ¿no? Tenemos que preguntarle a las personas si no tiene, por ejemplo, también presencia de galactorrea, porque como vamos a ver, dentro de las pacientes que pueden tener un hiperandrogenismo de causa hipoficiaria, tenemos los prolactinomas que nos podrían dar también este problema. Y esto es algo fundamental, la acantosis nígrica. Tenemos que chequearle físicamente la piel y sobre todo los sitios donde son de roce, sobre todo cuello, axilas, codos, para ver si no tienen un cambio de la recoloración en la piel y un engrosamiento, que es característico de la acantosis nígrica, y lo que nos está indicando que el paciente probablemente tiene insulinoresistencia, que es una de las cosas que también es parte del criterio del diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Como ustedes ven, también rasgos cushinoides para descartar problemas de Cushing, ¿no? Clitoromegalia o virilización, porque hay personas que, por ejemplo, pueden tener, como vamos a ver posteriormente, pueden haber tenido hiperplasia suprarrenal congénita de presentación tardía, que a veces ellos incluso pueden presentar una pubertad precoz, y posteriormente, si no ha habido un buen tratamiento, pueden ellos llegar a tener el síndrome de ovarios poliquísticos, caracterizado además de sus irregularidades menstruales con un aumento del peso, acantosis nígrica, insulinoresistencia
y posteriormente síndrome metabólico, ¿no es cierto? Y lógicamente es algo fundamental de determinar la distribución de la obesidad. Recuerden que la obesidad, generalmente el aumento de la grasa, puede ser a nivel de las extremidades o a nivel abdominal. Y la grasa a nivel abdominal es la más aterogénica. Se dice que esta grasa que es la que produce generalmente presencia de aumento de colesterol, triglicéridos, insulinoresistencia. No es lo mismo el aumento de la grasa a nivel, por ejemplo, de las extremidades, que generalmente no produce este tipo de problemas. Y desde luego ustedes ven que dentro del examen físico de la obesidad también nosotros tenemos que medirles a los pacientes, ¿no es cierto?, la circunferencia abdominal, ¿no? Se dice que en una mujer cuando está más de 80, esta paciente tiene probablemente obesidad, y en los hombres más de 90, ¿no es cierto? Entonces eso es algo fundamental que nosotros debemos tener bien claros cuando estamos realizando una historia clínica de un paciente con una probabilidad de esta patología. Ahora, muy bien, entonces vamos a centrarnos un poquito en el primer síntoma. Habíamos dicho que hay dos características fundamentales que nosotros debemos determinar en el síndrome de ovario poliquísticos, ¿no?, como es el hiperandrogenismo y las irregularidades menstruales. En el hiperandrogenismo, como ustedes ven, la característica fundamental puede ser que la paciente pueda presentar, ¿no es cierto?, un exceso de pelo terminal en áreas androgénicas, donde generalmente se presenta en los hombres, es decir, a nivel de la mejilla, perdón, de la mentón, región superior de los labios, axilas y extremidades inferiores. Entonces, cuando uno tiene, generalmente es una de las causas de consulta de las mujeres, del exceso de vellos en áreas androgénicas de los hombres, decimos que esta paciente probablemente está con un hirsutismo. Y nosotros tenemos que cuantificar en estos pacientes el porcentaje de hirsutismo que tiene esta paciente. Y para eso nosotros nos servimos de esta escala de Ferryman-Waley, que es ahora modificada, ¿no? Y esta escala de Ferryman-Waley nos va a estar dando la posibilidad de que una persona tiene un hirsutismo del 5 al 10% en las mujeres, solo con una observación visual, ¿no? Y cuando tenemos una puntuación mayor de 8, le consideramos positivo, ¿no? Pero ojo, hay personas que con esta escala pueden tener desde el 3 al 5, se le considera que dentro de estudios poblacionales estas personas pueden tener características de normalidad, ¿no?, racial, genética, digamos así, pero que por lo general muchas de las mujeres se preocupan y piensan que puede ser algún problema, alguna patología específica, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros la escala de modificada. Se le dice modificada porque anteriormente eran 11 los criterios que se utilizaba y ahora son 9, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos haciendo una puntuación, ¿no es cierto?, que va desde 1, se está determinando la cantidad que tiene, tanto en la región de los labios, mentones, pecho, ¿no?, abdomen, en la región también de la región del pubis, brazos, extremidades, espalda y en la región glútea. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, más o menos una aproximación, ¿no es cierto? Cuando está penita, un poquito medio, cambio de coloración, podríamos decir tipo 1. Cuando ya le vemos que es un poquito más específico, 2, ¿no? Miren, en por ejemplo, ya encontramos presencia un poco de bigotes, y 4 incluso aumentado en las barbillas, ¿no? Igual en el abdomen, ¿no? Ahora, para nosotros poder valorar esta escala, lo primerito que tenemos que decirle al paciente es que no se rasure, ¿no? Porque muchas veces por cosmética, las mujercitas cuando tienen un poco se rasuran, y si van a la consulta, pues bien presentadas, rasuradas, de pronto nosotros no podemos determinar la escala en cuál se encuentra. Miren, esta escala también tiene un poco de, digamos así, de controversias, ¿no? Porque muchas veces la población
sin patología puede presentar un poco de presencia de hirsutismo, ¿no? Y se ha visto que, por ejemplo, se ha hecho estudios, ¿no es cierto?, como un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se determinó a 350 personas negras y 283 blancas que asistieron a un instituto de atención en salud primaria, y se les hizo la presencia de escala, así los pacientes no presenten ninguna sintomatología o vayan por esta patología. Y se determinó que, por ejemplo, estas pacientes sin presencia de eso generalmente podían tener incluso desde el 2 al 6% en la escala de Ferriman. Y lógicamente no tenían patología específica, pero con la escala se veía que tenían, ¿no es cierto?, una puntuación más o menos media. Y muy pocas personas tenían por encima de 8 y en las cuales se inició un tratamiento para ver si tenían un hiperandrogenismo establecido. Entonces, esto es uno de los aspectos fundamentales que nosotros debemos tener cuando una persona tiene el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Y la segunda que vamos a ver es los ciclos menstruales. Recuerden ustedes que los ciclos menstruales generalmente pueden ser irregulares en dos épocas fundamentales de la vida, ¿no? En los inicios de la pubertad, generalmente pueden ser irregularidades, incluso con presencia de ovarios un poco poliquísticos y que posteriormente se normaliza, ¿no es cierto? Y que en ocasiones los pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, esta es la línea normal de una persona que puede tener sus ciclos menstruales regulares, pero hay personas que tienen síndrome de ovarios poliquísticos que pueden tener, ¿no es cierto?, irregularidades tanto en exceso como en disminución, ¿no? Y lógicamente estas personas es algo fundamental que nosotros tenemos que considerar en el diagnóstico y en el tratamiento. Explicarles que sus irregularidades menstruales van a ser siempre permanentes y crónicas, porque muchas veces las personas, o sobre todo las mujercitas en edad fértil, se acercan porque tienen irregularidades menstruales y quieren un tratamiento para que se les regule su proceso. Pero si ya fisiológicamente estas personas tienen esta irregularidad, no hay tratamiento que nos ayude a que se regule específicamente esto, ¿no? Y desde luego, ustedes ven que las irregularidades menstruales también en las épocas ya de la posmenopausia también se alteran, ¿no es cierto?, por ya cambios hormonales específicos. Entonces tenemos que tener bien claro las irregularidades menstruales. Ahora, muy bien, dentro del diagnóstico, digamos, del hiperandrogenismo, nosotros tenemos, como habíamos visto, tenemos que excluir muchas patologías que nosotros pues tenemos que tener un algoritmo para realizar eso. Tenemos en primer lugar en cuenta el hiperandrogenismo suprarrenal, ¿no es cierto?, funcional, como habíamos dicho, en el cual nosotros tenemos que ver si es una pubarquia precoz, secundaria a adenarquia prematura, ¿no? Es decir, hay personas que generalmente los procesos de activación de las gonadotrofinas en algunas personas va a variar, y esto es de tipo familiar. Hay mujercitas que empiezan sus periodos a los 10, a los 12, a los 13, 14 años, pero hay niñas también que pueden empezar a los 8 años, y eso está dentro de las condiciones normales, y a veces uno puede pues generalmente malentender la activación de las gonadotrofinas, ¿no? También tenemos que tener dentro de las posibilidades del hiperandrogenismo formas tardías de hiperplasia suprarrenal congénita, como habíamos dicho, ¿no? Como es el déficit de 21-hidroxilasa, el déficit de la 3-hidroxicorticoide deshidrogenasa y de la 11-beta-hidroxilasa, ¿no? Entonces, que son patologías que generalmente son de presentación tardía y que a estas personas no se los puede diagnosticar en su niñez, sino en la pubertad, cuando ya empiezan a tener síntomas claros de virilización, ¿no? Con aumento de peso e insulinoresistencia. Y desde luego, como habíamos visto, ¿no?, siempre tenemos que tener en cuenta descartar el síndrome de Cushing y la hiperprolactinemia como causas de una hiperandrogenismo suprarrenal funcional. Ahora, muy bien, descartado esas patologías, nosotros tenemos que pensar también en problemas de ovario y sobre todo alteraciones en el ovario, ¿no es cierto?, como es el síndrome de ovario poliquístico primario,
que es la disregulación ovárica, y que esto es de lo más común que nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto? Del 6 a 8% de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico tienen esta característica. También tenemos el síndrome de ovario poliquístico secundario, ¿no? Hay que tener en cuenta que una persona puede tener alteración en los ovarios propios por disregulación ovárica, como vamos a ver, o puede ser ya desencadenado por las patologías exógenas, como son las suprarrenales, y que están produciendo un exceso de andrógenos y que también nos pueden dar alteración en los ovarios. Entonces tenemos que estar bien claros en este aspecto. Descartado entonces, o visto si es que el paciente no tiene problemas suprarrenales, problemas de los ovarios, también nosotros tenemos que pensar en un paciente que puede haber una hiperproducción de andrógenos periférica, ¿no es cierto? Como es la obesidad. Ya vamos a ver cómo la obesidad generalmente produce insulinoresistencia, alteración del FSH y aumento de andrógenos, y por lo tanto la producción del síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Y lógicamente tenemos el idiopático, pero ojo, el idiopático se le considera cuando nosotros ya hemos descartado las otras patologías, tanto suprarrenales como también patologías a nivel de los ovarios, ¿no? En ocasiones puede haber un hiperandrogenismo de origen tumoral, que no es tan común, pero tenemos que descartar que haya patología también a nivel suprarrenal y ovario propio que nos esté produciendo esto. Y por último también tenemos nosotros la administración de drogas, ¿no? Recuerden que hay drogas que son no androgénicas y hay drogas que tienen un potencial androgénico propio y que algunas personas sin saberlo o por prescripción de algún otro médico lo están tomando, ¿no es cierto? Y esto puede ser una causa de que esté el paciente desarrollando el síndrome de ovario poliquístico. Y solo suspendiendo esta medicación de pronto ese paciente se va a regular y no empezar con tratamiento con metformina a ciegas como habíamos visto en un principio, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí nosotros tenemos drogas con potencial androgénica propia, ¿no? Los esteroides anabólicos, aquí tenemos el danazol, testosterona o el sulfato de hidroandrosterona, ¿no? Tenemos también en algunas personas drogas que no son androgénicas y que nos podrían también dar alteración, un hiperandrogenismo, ¿no es cierto? Como tenemos aquí la fenitoína, el minoxidil, ¿no? El diaxócido y las ciclosporinas. Me llama la atención el minoxidil, que he visto yo, por ejemplo, que creo que lo utilizan los dermatólogos en las personas que a veces hay pacientes, ¿no es cierto?, que sobre todo en los hombres que son lampiños, como se dice, ¿no? Se va, dice, doctor, no tengo vello, me preocupo, quiero tener un aspecto más viril. Entonces he visto yo que los dermatólogos les dan el minoxidil y como tiene un efecto secundario de producir un hiperandrogenismo, aumenta las áreas androgénicas, entonces estos pacientes empiezan a presentar vello en área facial, que es lo que algunos pacientes requieren, ¿no? Entonces eso. Miren también, ¿no? Tenemos acá nosotros soralenos que utilizan igual los dermatólogos. Altas dosis de corticoides también nos pueden dar un hiperandrogenismo, metilapona. Aquí también tenemos las fenotiacinas, acetazolamina y hexaclorofeno. Como dice aquí, nosotros no conocemos en exactitud cuál es el mecanismo que provoca este insultismo, pero no creo, decimos que es muy distinto para cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, es importante dentro del diagnóstico diferencial y dentro del desarrollo de la historia clínica de los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, preguntarle si no está en el uso de alguno de estos fármacos. Entonces, como ustedes ven, una vez que nosotros ya tenemos en claro la etiología del hirsutismo, nosotros tenemos que tener en claro dos cosas: el hiperandrogenismo, es decir, plasmático de origen local, ¿no es cierto?, que puede ser familiar, idiopático, inducido por drogas y obesidad, que este es el más común que nosotros tenemos que determinar, y los de acá, que son no plasmático demostrable, es decir, que tiene otras patologías que sí necesita del especialista para poderle determinar, ¿no es cierto? Habíamos visto de origen suprarrenal, por ejemplo,
pubarquia precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, hiperandocrinismo suprarrenal funcional, es el síndrome de Cushing, tumores suprarrenales e hiperprolactinemia. Entonces, ahí tenemos que estar bien claros cuáles son las posibles causas del síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, ahora, una vez que nosotros ya estamos determinados en esta característica, nosotros tenemos que hacer ya el diagnóstico, es decir, empezar a pedirle pruebas de diagnóstico para confirmar una de estas patologías, ¿no es cierto? Y aquí nosotros tenemos pruebas de laboratorio que son potencialmente específicos para diagnosticar pacientes con hiperandrogenismo, ¿no es cierto? Tenemos que detectar, por ejemplo, tenemos que pedir al paciente testosterona total y libre, el sulfato de hidroepiandrosterona, ¿no es cierto?, los andrógenos, que generalmente, como dicen ahí las referencias que vamos a ver al último, deben ser de alta calidad, de cromatografía fina y de alta sensibilidad, porque muchas veces estas pruebas que se hacen en laboratorios, así un poquito que no son de buena calidad, pueden darnos a inducir a un error en el diagnóstico en los pacientes, ¿no? Entonces debemos también utilizar otra de las características fundamentales para detectar, por ejemplo, los pacientes que tienen disfunción ovárica, es que nosotros debemos pedir la dosificación de andrógenos o progesterona en la segunda mitad del ciclo, ¿no es cierto?, menstrual, porque en la segunda mitad es donde más se aumentan los niveles de andrógenos y progesterona. Si nosotros lo hacemos en la primera mitad del ciclo, probablemente va a salir bajo, pero si lo hacemos en la segunda es mucho más confiable, ¿no? Entonces es algo fundamental. Y aquí tenemos otros exámenes que nosotros también tenemos que hacer dentro del diagnóstico diferencial de los pacientes con el síndrome de hiperandrogenismo, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, tenemos que pedirle una TSH, ¿no?, prolactina, como habíamos visto en un principio, y la 17-hidroxiprogesterona basal para descartar el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita de presentación tardía, porque no se olviden, a la presentación precoz, eso al niño no le da tiempo. Si no hacemos el diagnóstico y el tratamiento rápido, en una semana el niño fallece, pero hay las de presentación tardía que podemos darnos de cuenta después, cuando el paciente ya está entrando en su pubertad, ¿no? Y lógicamente el manejo es, por ejemplo, para los endocrinólogos, ¿no? Cuando ya tenemos estas posibilidades, tenemos que hacer pruebas de estimulación con ACTH, que es algo fundamental. Y por último, nosotros tenemos que ver si esta paciente tiene, ¿no es cierto?, síntomas de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales, está con sobrepeso. También nosotros tenemos que pedirle a la paciente, ¿no es cierto?, una curva de tolerancia a la glucosa y a la insulina, que nos van a ayudar a determinar si esta paciente está con síntomas de hiperinsulinismo, si está con síntomas de prediabetes o diabetes, que es algo también fundamental que nosotros tenemos que estar claros. También tenemos que en unas personas, si estamos pensando que está con rasgos cushingóidos, tenemos que pedirle cortisol, ¿no es cierto?, libre urinaria en orinas de 24 horas, que es lo que generalmente hacemos en el servicio de endocrinología con algunos pacientes, ¿no? Entonces, miren, esto es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? La testosterona generalmente tiene que ser hecho en un laboratorio certificado con exámenes de alta calidad, y también no solo hacerle la testosterona total, tenemos que hacerle la testosterona libre y en ocasiones hacerle la dehidroepiandrosterona, ¿no es cierto?, el sulfato. Con esto vamos nosotros, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquísticos, de hiperplasia, ¿no es cierto?, el clásico, determinar la posibilidad de llegar a un diagnóstico mucho más certero, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene testosterona total normal, libre normal y las DEAs normal, la posibilidad de que este paciente tenga síndrome de ovarios poliquísticos es
generalmente de un 24%, es decir, no excluimos el diagnóstico en estos pacientes, ¿no? No se diga así, por ejemplo, ahí tenemos pacientes que pueden tener, por ejemplo, normal, el libre alto, el de hidroepinestenona normal, y las posibilidades también aumentan mucho más, ¿no? Entonces estos son estudios que nosotros en endocrinología lo realizamos cuando estamos pensando patologías mucho más específicas a nivel suprarrenal, ¿no? Y por último viene la última parte. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que tenemos que ver si tiene síntomas de hiperandrogenismo con las características de hirsutismo. Habíamos visto nosotros si este paciente tiene también irregularidades menstruales. Y el último cuadro que es fundamental y también nos apuntala en el diagnóstico del paciente con síndrome de ovarios poliquísticos son las imágenes radiológicas, para ver si este paciente tiene alteraciones de los ovarios. Pero ojo, ustedes vieron, de acuerdo al fenotipo, hay pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no es cierto?, pero que no tienen la característica de tener alteraciones en los ovarios, ¿no es cierto? Pero en algunas personas, con el simple hecho de tener esto más las otras características, ya vamos a llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer una ultrasonografía pélvica para ver la morfología ovárica, lógicamente el grosor endometrial, otras patologías pélvicas. Y en el caso de que estemos hablando de algún otro problema suprarrenal, tomografía, resonancias, que tenemos que nosotros determinarle, ¿no? Y aquí nosotros tenemos los criterios sonográficos para determinar si una paciente tiene síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Porque no todas las personas, las mujercitas que se hace un eco, encontramos 2 o 3 quistes, vamos a decirle, estás gordita, tienes estos quistes, ya tienes síndrome de ovarios poliquísticos, toma metformina, ¿no es cierto? Tenemos que tener bien claros los criterios. Miren, para nosotros determinar que un ovario es en cancilla de estro es que debe tener la presencia de 19 o más folículos, ¿no? En cada ovario que midan de 2 a 9 milímetros de diámetro de estos folículos, y sobre todo que tenga un aumento del volumen del ovario por encima de 10 milímetros, ¿no? Entonces, si uno de los 2 ovarios se ajusta a esta definición, nosotros ya podemos decir que tiene una morfología de síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no es cierto? Y ojo, no se aplica esto, ¿no es cierto?, a mujeres que toman anticonceptivos orales, porque generalmente ellos pueden estar ya con sus periodos y pueden estar en una fase en cual no se detecta adecuadamente, ¿no? Entonces, si hay evidencia de un folículo dominante de más de 10 o un cuerpo lúteo, también decimos que en una persona se le debería repetir el estudio, ¿no? Entonces tenemos ahí. Entonces ustedes ven, hemos visto ya las 3 características, vuelvo y repito, alteraciones de hirsutismo, irregularidades menstruales y los criterios ecosonográficos para determinar. Tercero, miren, dentro del desarrollo del síndrome de ovarios poliquísticos en la historia familiar hemos dicho que es importante preguntarle si la mamá o los hermanos tienen esta patología. En estudios previos, como ustedes ven, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, se ha hecho estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en el cual los pacientes que tenían síndrome de ovarios poliquísticos y se les hizo una entrevista o un examen a las madres, ¿no es cierto?, entonces, de ellas, 19 tenían también el síndrome de ovarios poliquísticos. De las madres, de las pacientes con este síndrome, 5 tenían solo un hirsutismo solo y 8 tenían oligomenorrea solo. Entonces miren, las mamás también cuando tienen las hijas síndrome de ovario poliquístico es muy probable que tengan esta patología, ¿no? Igual se hizo lo mismo con las hermanas, ¿no? De 50 hermanas, 16 también tenían el síndrome de ovario poliquístico, que nos daba un 32%. Miren entonces cómo la carga familiar, tanto de madre y hermanas, es un factor predictivo de síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Muy bien, ahora en los adolescentes se dice que no existen criterios porque muchas veces están recién despertando a la pubertad, pueden tener irregularidades menstruales y los ciclos, y los ovarios incluso si le hace, pueden ser que estén recién empezando a adaptarse a los procesos fisiológicos normales. Por lo tanto, no hay un criterio claro para poder nosotros determinar si tiene o no síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Lógicamente, como dice aquí, el diagnóstico en las personas recién
que están en la pubertad, que están con obesidad, con insulinoresistencia, se debe hacer con precaución, ¿no es cierto? Porque si nosotros empezamos a hacer ya un diagnóstico y un tratamiento, esto es para toda la vida, como ustedes ven, y si no estamos con un diagnóstico establecido claro, vamos a complicarle la vida de esta paciente, ¿no? Entonces, en estos pacientes, como ustedes ven, el manejo debe ser expectante, con seguimiento regular, ¿no es cierto? Hablar con los familiares, pedirles que se cambien el estilo de vida y tratar síntomas y quejas individuales si es necesario, pero no empezar con un tratamiento específico como es en las personas adultas, ¿no? Queríamos también determinar aquí un poquito cómo el síndrome de ovarios poliquísticos está asociado con el con un riesgo de síndrome metabólico. Como ustedes ven, habíamos visto que los fenotipos, sobre todo el B y el C, son los que generalmente más tienen insulinoresistencia, más aumento de peso, y esto generalmente desarrollan síndrome metabólico con las características de un síndrome metabólico, ¿no? Riesgos de hipertensión, riesgos de aterogenosis, de ateroesclerosis y eventos cardiovasculares que pueden tener los pacientes, ¿no? Aquí tenemos nosotros, una vez que nosotros ya hemos descartado que esta persona tiene patologías suprarrenales, la fisiopatología fundamental que nos puede producir el síndrome de ovarios poliquísticos y la alteración dentro de los ovarios es, habíamos dicho, la hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Secundaria a una insulinoresistencia que puede ser caracterizado, típico en los pacientes con obesidad, con pacientes que tienen anomalías por receptoras y disfunción de tejido graso. Hay síndromes genéticos que también pueden producir la insulinoresistencia, como el hipertensionismo, ¿no? Y enfermedades con anticuerpos antirreceptores de insulina que nos pueden dar insulinoresistencia e hiperinsulinemia. Y miren el evento fisiopatológico que tenemos acá. La hiperinsulinemia, que es lo que va a producir un incremento de la hormona luteinizante, ¿no es cierto? Y también un incremento a nivel hepático de los receptores de la IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no es cierto? Dentro de estos dos eventos van a ir a estimular las células del ovario y producir una estimulación de las células de las tecas ováricas para producir el hiperandrogenismo, ¿no es cierto? Por otra parte, también tenemos que la hiperinsulinemia aumenta los receptores de la insulina a nivel ovárico y eso también hace que produzca hiperandrogenismo. Pero ojo, no se olviden que también habíamos visto que se puede producir hiperandrogenismo en algunas pacientes en forma periférica, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que generalmente en forma periférica los andrógenos tienen que hacerse una conversión periférica a estrógenos. Y generalmente en estos pacientes que tienen hiperinsulinemia tienen una secreción de la globulina transportadora de hormonas de esteroides, que normalmente sirve para la conversión periférica. Entonces, como tiene una disminución, ya no hay la conversión periférica y esto también hace que aumente los andrógenos en el cuerpo y por lo tanto nos dé un hiperandrogenismo. Entonces, miren, este es el evento final que yo considero es fundamental que uno tiene que tener claro para determinar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, ¿no? Muy bien, bueno, por tiempo no vamos a hablar sobre la curva de tolerancia a la glucosa. Igual cuando se tiene diagnóstico de hiperinsulinismo tenemos que hacer curva, insulina, hemoglobina glicosilada, los test que generalmente hacemos en endocrinología. Y lógicamente, cuando ya tenemos el diagnóstico es importante determinar esto, ¿no? El tratamiento incluye, ya en forma general, modificaciones del estilo de vida, ¿no es cierto? Sobre todo en pacientes obesas, con cambios para bajar de peso, ejercicios. Miren cuál es la primera línea que nosotros tenemos que tener. Primero, anticonceptivos, ¿no es cierto? Anticonceptivos o progestágenos para protección endometrial y supresión del hiperandrogenismo, que nos va a ayudar sobre todo en el hirsutismo y en el acné. Si se dice que se da tratamiento por 6 meses, si en 6 meses de este tratamiento no ayuda al paciente, sobre todo porque la principal causa de consulta de los pacientes es el acné y el hirsutismo. Si no sirve, ahí nosotros podríamos pasar al otro, que es al uso de los antiandrógenos, ¿no es cierto? Sobre todo si el hirsutismo y la alopecia es más marcado.
Y en ocasiones se dice que como tercera línea de tratamiento, miren, ojo, tercera, no de primera línea, y excluyendo todas las otras patologías, se puede utilizar metformina para disfunción metabólica, ¿no? Es algo fundamental que nosotros tenemos. En ocasiones el síndrome de ovarios poliquísticos también se va a venir concomitantemente con alteraciones de la fertilidad de la mujer. Y ahí sí, en el caso nuestro, pedimos la valoración del ginecólogo para que él le haga los estudios y el tratamiento para la fertilidad que puede tener. Hay pacientes que incluso después tienen solo problemas, digamos así, periféricos que no ha habido causa. Nosotros tenemos que mandarle a que se haga cuidado de tipo cosmetológico, ¿no es cierto? Es decir, láser, abrasión, que es lo que generalmente hacen los dermatólogos, ¿no? Por último, miren, el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos requiere una combinación de terapias, atención y asesoramiento de por vida en los pacientes, ¿no? Bueno, aquí únicamente he querido yo darles a ustedes, hay la recomendación de la asociación del 2018, ¿no es cierto?, que nos indican que a los pacientitos hay que darles anticonceptivos orales. Únicamente tenemos que ver que la metformina solo se debe dar si no hay éxito en los otros tratamientos. La metformina puede ser más beneficiosa en pacientes de alto riesgo, incluidos aquellos con factores de riesgo de diabetes o intolerancia a la glucosa, ¿no? Antiandrógenos, como ya hemos visto, son las recomendaciones que nos dan las nuevas guías, ¿no? Gracias, yo creo que eso es todo, ¿no? Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud.